Muy buenas tardes, compañeros y compañeras docentes. El motivo del siguiente video es brindarles un apoyo más en específico para la redacción de observaciones que se les pueden realizar a los chicos. Con esto va implícito la retroalimentación, orientación y mucho más. Eh, Tal vez muchos se pregunten antes de iniciar que si nos vamos a ir directo a ver, tengo que redactar de esta manera la observación. Vamos a ver eso a profundidad, pero no sin antes realizar un pequeño recorrido de todo lo que nosotros hemos encontrado a través de las visitas virtuales. Muchos se cuestionarán por qué vamos a hacerlo de esa manera y no nos vamos directamente a la redacción de la observación. Pues la respuesta es muy fácil, porque tenemos que tener una hilación y una coherencia en todo, en lo que es la planeación, lo que es la evaluación y de la evaluación despegar a la retroalimentación o observación, perdón. Entonces, con eso vamos a iniciar. Entonces, espero les sea útil el siguiente video. Vamos a hacer ese recorrido, queremos hacerlo de manera muy rápida, porque muchos de estos temas o aspectos que voy a abordar, ya los trabajamos con el colectivo directivo y pues a su vez tenemos la confianza, esperamos que el colectivo directivo también ya los haya trabajado con ustedes. Si no, ahorita vamos a dar un breve repaso a todo esto, ¿sí? Muy bien, pues empezamos con esta parte que es muy importante para nosotros, que es los hallazgos en la planeación. ¿Esto de dónde viene, de dónde deriva? Pues de las observaciones que hemos hecho de manera presencial y actualmente por la situación de la pandemia de COVID-19, de lo que es las sesiones virtuales. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, ¿qué hemos encontrado? Pues que algunas actividades no coinciden con el aprendizaje esperado. ¿Sí? Algunas de las actividades que, que vemos en las planeaciones tienen alguna relación con el contenido, con el aprendizaje, pero otras tantas no. O pues en casos un poquito más preocupantes, ponen un aprendizaje esperado y toda la secuencia habla de otra situación, de otro tema, que no tiene nada que ver con el aprendizaje esperado. Yo no quiero aseverar ni asegurar nada, pero pues muchas de esas planeaciones hemos encontrado que tienen relación con las que se encuentran en la red, ¿no? Si bien no son iguales, son muy parecidas. Entonces, ese es uno de los factores que hemos visto que pues lejos de apoyar al maestro, sí lo van limitando y le van complicando un poco más el trabajo. Ahorita les voy a decir por qué van complicando ese trabajo. Bueno, otra, que las actividades no coinciden con el instrumento de evaluación ni con el aprendizaje esperado, ¿sí? Lo que comentábamos, o sea, pones un aprendizaje esperado, haces una secuencia totalmente diferente y evalúas otra cosa diferente. Un ejemplo muy claro, si tu aprendizaje esperado dice, por ejemplo, lee, escribe y ordena números menores de 100, ¿sí? Tú tienes que ver qué es lo que vas a trabajar. Así dice el aprendizaje. ¿Y qué creen? Que entonces las actividades se centran nada más en pura seriación numérica. O sea, y todos, muchos dirán, no, pues es que sí los escribe. O sea, sí, los escribe, los mecaniza. Pero no hay, en actividad nunca te dice cuándo los lee, ¿sí? Nunca te dice si los ordena de menor a mayor, de forma ascendente, descendente. Eso lo omiten. Entonces digo, una que otra actividad sí, sí viene relacionada, pero las otras quedan omitidas. Entonces ahí el aprendizaje no se va a lograr, por más que hagas muchas series numéricas y repites y mecanices, no lo va a lograr el chico porque hace falta más elementos. La otra parte es muy importante considerar en la programación de Aprende en Casa, no coinciden algunos de los aprendizajes esperados. Sobre todo lo vimos en Aprende en Casa 1, que muchos de los aprendizajes esperados no coincidían. Entonces, al no coincidir, pues se nos hacía fácil nosotros, pues como es Aprende en Casa, pues lo agarro, lo pongo tal cual. Y cuando revisábamos la planeación, resultaba que el aprendizaje no coincidía. Y los maestros nos decían, maestro, es que yo lo tomé de la parrilla. Revisábamos la parrilla de Aprende en Casa y efectivamente así venía. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues que no tuvimos la precaución de corroborar que coincidieran con los del programa de estudio, ¿sí? Bueno, la otra, al no existir una relación entre el aprendizaje esperado con la secuencia didáctica y el instrumento de evaluación,
es complicado realizar una observación, sugerencia o retroalimentación. ¿Por qué? Porque pues, una cosa es lo que dice el aprendizaje, otra cosa lo que yo puse en la planeación, otro lo que dice en la evaluación, y ahora, como ninguna de las tres coincide, ¿qué retroalimentación le voy a dar al chico? Es ahí donde entra el problema. Bueno, a raíz de esto nosotros hicimos algunas pláticas con algunos compañeros interesados, compañeras interesadas, y empezamos a analizar nuevamente el programa, porque esto es de volver a leer y leer y leer, y encontramos muchas situaciones, sobre todo que lo que yo les comentaba, que muchas de las actividades que teníamos pensadas sí coincidían, pero ahora aquí viene la otra parte. No tenían un orden, porque por ejemplo, había unas que deberían de estar en el inicio y estaban en el desarrollo. Y muchas veces algo que no encontrábamos en la mayoría de planeaciones era lo que es el cierre de la planeación. Bueno, con este grado con el que trabajamos, nos pudimos dar cuenta de eso, los maestros me apoyaron bastante, y yo se los agradezco. Y algo que pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que trabajamos con el programa de estudio, sobre todo aprendizajes clave en cuestión de campo de formación, eso sí tiene que quedar clarísimo, en cuestión de campo de formación, que son español, matemáticas, geografía, historia, ciencias naturales, etcétera, esos se trabajan solamente de primero a segundo. En este caso, segundo tendría que ser conocimiento del medio o la entidad donde vivo. Y lo que es el programa de estudios desde 2011 se trabaja de primero a sexto solo en el campo de formación académica. Pero en los otros campos como es el de desarrollo personal y social, el de autonomía curricular, todo eso, ahí, de tercero a sexto, tiene que estar conociendo y trabajando aprendizajes clave. Es decir, a tercero y sexto le toca esa difícil tarea de conocer los dos programas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y dónde está esto? Miren, yo se los pongo aquí facilísimo. En este caso, ¿sí? La situación se da que la primera etapa del siglo 2018-2019, aquí lo dice, campo de formación académica solamente iba a entrar primero y segundo grados, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En lo que es el desarrollo personal y social, entra desde primero hasta sexto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que trabajar con los dos programas. Socioemocional, las fichas de socioemocional, artes, educación física, etcétera. Y en esta parte, esta es la razón por la cual existen o existían los clubes. Autonomía curricular se aplicaba de primero a sexto grado. ¿Sí? Bueno, este es un pequeño brevario cultural. Ya eso creo que muchos ya lo sabían. Entonces, vamos a continuar. Es aquí donde aparece la importancia del medallón, conocer el medallón, como yo les decía, lo que va a trabajar ahorita nada más o está trabajando tercero a sexto, es toda esta parte del medallón, ¿sí? Se está trabajando con el 2011 y el aprendizaje es clave, esta parte. Pero ya todas estas partes de acá, todo esto, ¿sí? Todo esto, perdón por el rayado y la escritura, pero todo eso, lo segundo, ya se trabaja desde primero hasta sexto y se debe trabajar de primero a sexto. Es por eso que muchos preguntan, es que a veces no coinciden los libros, es que con el programa no coinciden. Bueno, si te das cuenta, sí coinciden, pero con el otro programa. O en algunos casos no coinciden, pero aquí lo importante es saber el por qué. Muy bien. Entonces, seguimos con nuestro recorrido. Algo muy importante es considerar la estructura tanto del libro para el maestro de primero y de segundo, que ahorita voy a pasar a otras diapositivas donde les voy a dar así brevemente cómo está conformado y de qué nos podemos apoyar para la evaluación. En este caso, la bondad que tienen los libros de primero y segundo grado para el maestro es que inclusive traen un apartado que se llama pautas para evaluar. Y esas pautas para evaluar también te van a ayudar mucho para posteriormente ir haciendo la retroalimentación y observaciones a otros chicos. Algo muy importante que siempre les he comentado es resalten aspectos centrales y aspectos periféricos. Los aspectos centrales y los aspectos periféricos no me los inventé yo, están aquí, están en su programa.
En algunos programas de tercero a sexto están desde la página 36, en algunos, en otras páginas no pasa de entre la 36 y 40 que están. Entonces, en este caso, vean lo que está subrayado. Aspectos periféricos de la escritura, linealidad, caligrafía, limpieza y ortografía. La presentación y la ortografía son importantes, sin embargo, conviene resaltar otros aspectos centrales. Y vean los aspectos centrales que nos marcan, ¿sí? La planeación, realización y evaluación de lo escrito, la coherencia y cohesión, la organización de texto a través de la puntuación, secciones ordenadas del texto, paginación, ilustración, etcétera. O sea, que el chico tenga bien identificada esa parte, ¿no? Aspectos formales del texto, el acomodo del contenido en la página, es decir, que va primero, que va después, etcétera, título, subtítulo, toda esa parte, ¿no? Y pues aquí los programas hacen hincapié en actividades puntuales sobre cada uno de estos aspectos, con el fin de que los alumnos sean productores competentes de textos. Así lo dice tal cual, esto lo extraje del programa. Entonces, vean por qué se está haciendo todo este recorrido, no nada más porque diga, ay, no, para recordar muchas cosas, ¿sí? Bueno, en este caso, esto era lo que yo les decía. En cuestión de primero y segundo tenemos la bondad de que este es el aprendizaje esperado, ¿sí? Este es el aprendizaje esperado. Aquí está. Y toda esta parte de aquí es el desglose. Es decir, si se dan cuenta, utiliza verbos, no están en infinitivo, pero si tú los lees, son verbos de la taxonomía. Elige, lo digo de otra manera, elegir, observar y describir, escribir, utilizar, revisar y corregir, etcétera, etcétera. Todos estos, cuando nosotros los consideremos, si considero mi aprendizaje esperado y veo el desglose que tiene, todo esto me va a servir para hacer mi secuencia y para hacer mi instrumento de evaluación. Y a la par después de eso, hacer mi observación para el chico, mi recomendación. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el recorrido. Muchos dirán, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer, maestro? Bueno, aquí les va esta pequeña sugerencia. Con esas recomendaciones que ustedes hagan a los chicos, sabemos que estamos a distancia, sabemos que muchas veces van a decir, es que el padre yo le digo y no le ayuda, yo le hago la recomendación y no la siguen. Pues, ¿qué creen? Que todas esas recomendaciones, esas formas de ayudar al chico, esas sugerencias que les vamos a dar, las podemos, se las vamos a dar a los padres en la boleta de calificación. Y la segunda es esta. Las podemos trabajar también en nuestra planeación, ¿sí? Como actividades recurrentes. ¿Y a qué se refiere este de actividades recurrentes? Dice que son actividades que se realizan de manera repetida a lo largo del año escolar. Es decir, las podemos estar trabajando a la par. Y si ustedes lo ven de manera objetiva, si trabajas esa parte, atiendes al chico que lo necesita, lo apoyas, lo inicias y segunda, haces que los que están en el proceso o los que ya lo están iniciando o ya lo consolidaron, lo vayan fortaleciendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos con el recorrido de toda esta parte. Ahora, dentro también de los programas vamos a encontrar algunas sugerencias de instrumentos de evaluación. Aquí nos dan un ejemplo de rúbricas. Esto igual lo extraje del programa. ¿Sí? Vean, aquí están las rúbricas, están los indicadores. Esta es, en este caso, parten del aprendizaje esperado y del aprendizaje esperado, ¿sí? Vean, selecciona movimientos corporales para representar estados de ánimo. Esto es de artes. La otra, despliega secuencias de movimiento, considerando la velocidad, la fuerza, la resistencia y la agilidad a partir de estímulos sonoros. Y vean, marca los niveles. Esto es una rúbrica analítica. ¿Por qué? Porque te los va diciendo qué es lo que se espera, qué es lo que se pide. Entonces, en este caso, pues propone movimientos corporales, reproduce movimientos corporales y se mueve sin intencionalidad. Vean cómo lo marca: destacado, satisfactorio y en proceso. Y acá, por ejemplo, en este dice, identifica y describe las cualidades. Eso ya es un destacado. Pero ¿qué pasa con un satisfactorio? Describe las cualidades o en un proceso. Se identifica y vean cómo va por nivel de jerarquización. En el proceso, pues sí, lo identifica y eso es lo más simple, identificarlo. Algo que puede hacer es describirlo, ¿no? Pero algo que es mucho mejor es
identificar y describir. Entonces, si por ejemplo yo tengo un chico que describe, tendré que ver esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias para mejorar este desempeño? Pues mi observación iría de la siguiente manera. Por ejemplo, Carlos describe las cualidades del sonido y menciona movimientos que lo representan, pero requiere apoyo o es necesario apoyarlo para que identifique las cualidades del sonido como volumen, frecuencia, etcétera. ¿Qué puedo hacer esto? Bueno, ¿qué puedo trabajar? Pues pedirle que repita ritmos, sonidos, etcétera. Y ya de ahí, ya si se dan cuenta, ya surgió mi primera observación y mi sugerencia para el chico. O sea, es capaz de describir esas cualidades, pero le hace falta identificarlas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponerles, para empezar, poner un sonido suave y luego uno fuerte y cuestionarlo. ¿Cuál es más suave? ¿Cuál es más fuerte? O sea, actividades tan sencillas como esas, ¿sí? Un ejemplo nada más. Seguimos. Aquí está otro ejemplo, como les decía. Aquí nada más es de ubicar fácilmente, con frecuencia y difícilmente. Entonces, ya con todo esto tengo que irme fijando en los indicadores. Por eso les decía que es muy importante. Si todo tiene coherencia, mi aprendizaje esperado tiene coherencia y relación con mi planeación, o sea, es decir, dentro de la planeación va la secuencia, con mi instrumento de evaluación, con mis indicadores, pues ya lo más fácil es, sí logró esto, ¿qué es lo que le falta? Le falta esta parte. Pues sobre eso voy a hacer mi observación, ¿sí? Ojo, también aquí tenemos que recordar que tenemos que priorizar cuáles son los aspectos que nos pide el aprendizaje esperado. Si nos pide aspectos procedimentales, conceptuales o actitudinales. Que los tres pueden ir inmersos, pueden trabajarse, pueden valorarse, pero si el aprendizaje nos hace énfasis en los conceptuales, sobre los conceptuales tendremos que estar haciendo la observación requerida. Muy bien. Y pues, como decíamos, algunas de las características y de pues sugerencias para que el alumno alcance los aprendizajes esperados, pues son el diseño de experiencias de aprendizaje, que son las secuencias, utilizar el método de proyectos, una observación dirigida, una lectura de lectura y análisis de imagen, en caso para grados más pequeños, pero eso no descarta que lo utilicemos para grados más altos, como cuarto, quinto, sexto, observación y análisis de las expresiones escénicas en el caso de artes, preguntas detonadoras, lluvia de idea, debate, en fin, hay muchas actividades, ¿no? Investigación en diversas fuentes, ya sean orales, escritas o electrónicas. Entonces, eso es algo que debemos considerar. Como dice, todo esto viene en nuestro programa. Ahora, una cosa muy importante y pregunta que me han hecho. Bueno, maestro, entonces, ¿qué elementos básicos debe tener la planeación? Un aprendizaje esperado, una secuencia didáctica que tenga un inicio, un desarrollo y cierre, una evaluación, ya sea instrumentos, preguntas que derivan de la escalera de la metacognición, puede ser también, puede ser una evaluación que sea autoevaluación, y ahí es donde utilizaremos las preguntas de la escalera de la metacognición, puede ser una heteroevaluación, donde ya utilizaré el instrumento como una rúbrica, una lista de cotejo, etcétera, y una coevaluación donde también podremos utilizar esos instrumentos. Incluso en la misma autoevaluación también se pueden utilizar. ¿Y qué debo considerar para planear? Pues lo que les decía, que el programa de estudios aprendizaje es clave para primero y segundo, y en el caso de tercero a sexto, usa el plan 2011 de educación primaria para el campo de formación académica solamente. ¿Por qué? Por lo que les expliqué anteriormente. Y pues que un aprendizaje esperado no se modifica y mucho menos se inventa o se transforma, porque ya nos ha tocado ver esa parte. Y la otra también, que este aprendizaje esperado es el punto de partida y el punto de llegada. Otra cosa es que se podrán utilizar diversos materiales, como les decíamos, eso lo puedo considerar. Muy bien. Y pues que la secuencia didáctica debe tener un orden, como les comentaba, las actividades serán atractivas y motivadoras para el estudiante, y sobre todo ahorita que estamos a distancia, y que los estudiantes deben conocer los indicadores contenidos en el instrumento de evaluación. Para esto algunos les hicimos esta propuesta de este formato. No quiere decir que así lo tengan que hacer ustedes, pero pues, como decíamos, tienen los elementos básicos para poder trabajar, ¿sí?
Algo que también es muy importante, ya lo compartí con muchos directivos, esto no lo hice yo, esto no lo creé yo, esto me lo compartió una maestra de la escuela Cuauhtémoc. Entonces, en la búsqueda, lo que veíamos, que estas taxonomías son muy fáciles de manejar o muy prácticas para todo el trabajo que se tiene que realizar. La maestra me lo compartió. Entonces, aquí este es un ejemplo. Yo con la que más me he acomodado es con estas. Como les decía, hay que ver esas partes que tienen que ser el aspecto conceptual, el aspecto procedimental y el aspecto actitudinal. Aquí están los verbos que entran en cada uno de los aspectos y los cuales nos van a ayudar a identificar qué es lo que está solicitando o qué es lo que se está solicitando en el aprendizaje esperado. ¿Sí? Muy bien. Como yo les decía, esta es una pequeña parte. Ahora pasaría a lo que son los libros del maestro, como les comenté. En este caso, no sin antes también comentarles que para apoyarnos podremos utilizar muchos materiales. Ahorita les digo como cuáles. ¿Sí? Muy bien. Miren, este es para un ejercicio que vamos a realizar después. Es lo que les decía, la ficha, que también ahorita les voy a explicar para qué la tengo aquí presente. Y quiero hacer este pequeño recorrido en el libro de matemáticas, que es el libro para el maestro, lo que les comentaba. Estos son el plan de aprendizajes clave de 2017 y está la secuencia toda como se lleva de esta manera. ¿Sí? Entonces, vean aquí cómo nos dan algunas ideas, por eso es importante revisar todo el material, ¿sí? Algunas ideas útiles para la evaluación vienen ahí, nada más vamos a dar el recorrido, las observaciones que se pueden sistematizar, en cuestiones sistematizadas la que tendremos que hacer, un registro anecdótico, pues ya tenemos la ventaja de poderlo hacer de manera digital con esta parte, porque nos va a ayudar bastante, cuando ustedes lo consideren conveniente, nos dan algunas sugerencias de instrumentos, por ejemplo, para irlo trabajando y vean cómo, por ejemplo, de aquí también, como está el instrumento, podemos rescatar nuestra observación. Dice nuestra observación y nuestra retroalimentación que le vamos a hacer al chico. Cuenta de 10 en 10, cuenta de 100 en 100, sabe que 100 equivale a 10 decenas y compara números de 3 dígitos. Ay, ¿qué creen? Que mi alumno sí cuenta, ¿sí? De 10 en 10. Que mi alumno sí cuenta de 100 en 100. Que mi alumno, por ejemplo, sabe que 100 equivale a 10 decenas, pero no compara números de 3 cifras. Es decir, cuál es más grande, cuál es más chico, etcétera, cuál va antes, cuál después. O sea, esa parte es la que le falla. Entonces, es capaz de contar, ¿sí? Es capaz de contar y sabe que es capaz de contar de 10 en 10 y de 100 en 100 y sabe que una centena tiene 10 decenas, pero requiere apoyo para comparar números de 3 dígitos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues podría poner actividades de antecesor y sucesor, podría poner actividades como algunos interactivos que hay de un pez que se come el número más grande. Entonces, bueno, podríamos rescatar todas esas actividades y mencionarlas. Y ahí, si se dan cuenta, ya salió redactada mi primera observación que debe de ir en mi boleta. Vuelvo a repetirla. Javier, Arturo, bueno, el nombre ahorita es lo de menos. Puede contar de 10 en 10, de 100 en 100, y sabe que la centena equivale o es igual a 10 decenas, ¿sí? Pero requiere apoyo, necesita ayuda para poder comparar números de 3 dígitos. Se sugiere trabajar con ejercicios de antecesor y sucesor, con ejercicios de comparación, cuál es más grande, cuál es más chico, etcétera. Y ahí ya está redactada mi primera observación. ¿Sí? Espero que este recorrido que vamos haciendo les esté sirviendo, maestros.
Seguimos. Y lo que les decía, miren, aquí, perdón, que vaya tan rápido. Tarjetas de observación para el estudiante, ¿sí? Procedimientos, escribir y dibujar respuestas, áreas de oportunidad, vea, todo lo que nos marca. Es una gran ventaja que tiene primero y segundo grado que tienen los libros para el maestro. Vean, otras, indicadores, evaluaciones escritas, rúbricas, o sea, todo eso lo podemos utilizar. No nos vamos a casar nada más con un instrumento, pero el instrumento que utilice es el que me tiene que ayudar para poder hacer mi observación o mi recomendación, ¿sí? Vean cómo está la organización, que esto ya está de más, ya en algún momento lo trabajamos, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Ahora, para el caso de lo que es de tercero a sexto, que me digan, ah, maestro, pues es que ellos tienen el libro para el maestro. Así está súper fácil. O ya es un apoyo más. Nosotros tenemos estos libros, no sé si los recuerden, y no son libros, son ficheros, donde puedo tomar algunas actividades. Por ejemplo, hace rato el aprendizaje esperado decía que hacia el conteo, puedo tomar la ficha 5, por ejemplo, y de aquí también puedo hacer las sugerencias. Yo, como les decía, si el chico no es capaz a lo mejor de comparar esos números o no es capaz de ordenarlos seriadamente o el conteo oral, pues miren, aquí tengo otro ejemplo. Y de aquí puedo sacar, pues, trabajar con la actividad de los elefantes. Ahí me dirán, ay, bueno, ¿en qué consiste la actividad? Bueno, el padre o madre, como yo les decía, esa actividad la podemos trabajar en una de nuestras sesiones, ya sean nuestras sesiones virtuales, y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a fortalecer a quien ya lo estaba entendiendo, a quien ya lo entendió y a quien no lo había entendido. O sea, esta actividad tú la trabajas y ya nada más es recordarle al padre, ¿sabes qué? La trabajé en clase, se llama Los Elefantes, tu hijo ya más o menos la conoce, si no, pues les daremos una breve explicación y la tiene que trabajar en casa. Esa es la finalidad de esto. Muy bien. Sigo. Ahora, algo muy importante, como yo les dije al principio. Déjenme ver. Aquí está. Aquí está. Esta es otra organización que trae el libro para el maestro. Este es uno de los apartados que ya les comentaba. Les va a ayudar mucho, y esto es especialmente para primero y segundo, pautas para evaluar. ¿Sí? Cómo apoyar, cómo extender. ¿Sí? Con estos tres, 1, 2 y 3, con estos, ustedes pueden dar la sugerencia para trabajar e incluso cómo apoyar al chico. Y de aquí pueden sacar esas actividades que comentábamos hace rato, esas actividades recurrentes que se tienen que estar repitiendo. Muy bien. Entonces, seguimos. Déjenme cierro esta presentación para no tener muchos archivos abiertos. Y otra de las partes más importantes es esta. Me voy a ir a lo siguiente. Un ejemplo. Yo podría utilizar, si todavía se me dificulta, pues, a ver cómo le hago, ¿no? Entonces, para hacer mi observación, para redactarla. Ah, bueno, pues aquí está. Me puedo apoyar de este. Después ya la extraigo y la puedo, o sin necesidad de este cuadro. ¿Qué debería? Lo que es capaz de hacer el chico. Lo que le hace falta por hacer o se le dificulta. Y se le puede apoyar. ¿De qué manera? Guiándonos con estas tres frases, podremos construir nuestra observación. Y quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, el aprendizaje esperado dice, lee, escribe y ordena números naturales hasta 100. Y ese aprendizaje está aquí. ¿Sí? Aquí está. ¿Ya vieron? Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100. Y aquí me va diciendo, ¿no? En este grado escolar se espera que los alumnos, situaciones de comparación, ¿sí? Situaciones de igualación,
y situaciones de comunicación, las que se pueden trabajar, me da algunas sugerencias. Pues aquí, por ejemplo, ya veo que hay cierta secuencia, ya nada más tendrá que relacionarse con mi instrumento de evaluación para que este a su vez me ayude a detectar quién o quiénes requieren el apoyo y hacerlo de esta manera. Ejemplo, si Juan lo que es capaz de hacer es, él lee, en el mejor de los casos, y escribe números naturales, hasta 100, ¿sí? Ya sé que los lee, los escribe, etc. Pero ¿qué falta? Necesita apoyo, ayuda, para ordenar los números hasta 100, ¿sí? Se puede apoyar con, y como les decía, ¿no? Simplemente para fortalecer, la de los elefantes, y que dice oral, seriación, ordenen, o en orden ascendente y descendente, ¿sí? Ah, bueno, la actividad de los elefantes. Ok, ya la tengo aquí, ya la revisé. Se puede, puede, puede o debe practicar, se puede apoyar o debe trabajar con la actividad de los elefantes. Perdón. Con la actividad de los con el apoyo o en casa, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, bueno, yo lo redacto de esta manera. Ustedes ya le dan esa parte, porque ustedes conocen mejor que nadie las necesidades de sus chicos. Y mi recomendación queda así. Lee y escribe números, Juan, lee y escribe números naturales hasta 100, coma. Necesita ayuda, pero, ahí necesitaríamos el conector, pero necesita ayuda para ordenar los números o para ordenarlos, nada más, ¿sí? Y por este motivo es necesario trabajar con la actividad de los elefantes en casa. Y entonces les digo, si se me dificulta todavía, lo puedo hacer con este cuadro. Si no se me dificulta, pues lo hago directo, ¿sí? Y directo me queda así. Lee y escribe números naturales hasta 100. ¿Sí? Coma. Requiere apoyo o ayuda para ordenarlos. Es necesario ordenarlos, coma, o se sugiere, punto y seguido, se sugiere, perdón. Punto. Se sugiere trabajar la actividad del elefante, o de los elefantes, perdón. De los elefantes. Previamente, como yo les decía, ustedes ya se las enseñaron, ya la trabajaron, la tienen que fortalecer en casa. ¿Y por qué esta razón? ¿O en razón de qué? De lo que les decía, muchas veces hacemos las observaciones
he recibido algunos comentarios de algunos compañeros y me dicen, maestro, es que le doy la observación y no lo hace. Le doy la observación y el papá me dice, maestro, es que no le entiendo, no sé qué es lo que quiera, no sé cómo apoyarlo. Como yo les comenté, si hacemos previamente esto una vez a la mejor, una vez en el aula virtual, hablando de la actualidad, en el aula virtual, bueno, pues la tiene que trabajar con algunas variantes, claro está, en casa. Y de ahí, como les decía, al trabajarla en aula virtual y al trabajarla con todo el grupo, o con los chicos que se puedan conectar, etcétera, estás atendiendo varias situaciones. Estás fortaleciendo los que ya lo saben. Estás ayudando a los que estaban iniciando y como que sí y no. Y estás apoyando a los que definitivamente ni siquiera habían iniciado con esa parte. Puede pasar otra situación aquí. Acá puede ser que el niño lea, pero no escriba números naturales. O sea, lee números naturales, pero requiere apoyo para escribir para escribirlos y ordenarlos. Por lo que se sugiere la actividad del elefante y la actividad de quién va primero, etcétera. Ahí va a cambiar un poco la redacción, dependiendo la necesidad que presente el chico, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que yo le sugiero redactar las observaciones. Creo y espero que de esta manera sea más fácil para ustedes, ¿sí? Pues como les comenté, el motivo del video es apoyarlos, ayudarlos. Desafortunadamente, pues quisiéramos a veces agendar tiempos y porque ustedes tienen que atender al grupo o hay otras actividades, a veces no coincidimos en los tiempos y solamente coincidimos con las visitas virtuales. Yo espero que esto les sirva y quisiera por último cerrar con un pequeño ejemplo, ¿sí? Un pequeño ejemplo de qué tan importante es tener ese orden y esa secuencia, ¿sí? Que les comenté. Muy bien. Les pongo el ejemplo. Miren, esta es una observación que realizamos. La docente ponía como aprendizaje esperado identificar la información complementaria en textos que relatan sucesos relacionados. Al principio el aprendizaje no era este. En la primera revisión tuvimos que decirle a la maestra, el aprendizaje, por favor, extraído del programa. Esta planeación no la hizo la maestra, es una planeación que yo le sugerí. ¿Cómo se la sugerí? Se la sugerí utilizando esto, el programa de estudios. Aquí lo corté y lo pegué porque creo que va a ser más rápido para nosotros. El aprendizaje está aquí, ¿sí? Y hay que contemplar la temporalidad del aprendizaje esperado, porque ella me decía que todo lo quería hacer en una clase, en una clase virtual. Le decía que les había mandado el video para que lo vieran en casa y luego nada más iba a llegar y les iba a poner la canción y después de la canción pues ya nada más les iba a hacer 2 o 3 preguntas que no sabíamos cuáles eran y así se acababa la clase. Entonces, primera recomendación, hay que identificar esa temporalidad. Y otra cosa que a veces hemos observado es que todos ponen, bueno, no todos, algunos maestros ponen todos los aprendizajes esperados para trabajar en una semana. Y ustedes saben que un aprendizaje esperado a veces te lleva, como son proyectos en este caso, te llevan hasta 15 días, ¿sale? Bueno, entonces, de ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Vimos los temas de reflexión. Si se dan cuenta, muchos de estos temas de reflexión, cuando ustedes los vean en la parrilla de Aprende en Casa, el aprendizaje esperado, después dice énfasis y en el énfasis aparecen muchos de estos temas. Pero vean lo que dice, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver, observar. Aquí está el aprendizaje. Dice, relaciones antecedentes y consecuentes en los sucesos de los relatos, vean qué pasó primero, qué pasó después, etcétera. Información complementaria de los textos que relatan sucesos relacionados, también va de la mano. Ortografía y puntuación convencionales en la escritura de párrafos. Lo que les decía, se trabaja a la par aspectos centrales y periféricos. Aspecto central de la lectura, comprender lo que lees, ¿sí? Entender, extraer esa parte de la información. Aspectos periféricos, pues la entonación, la dicción, la rapidez, la fluidez, etcétera. Se tiene que trabajar a la par. Aspectos centrales de la escritura, pues que sean producciones propias, ¿sí? Que parafrasees,
que uses conectores, etcétera, que le des una coherencia, una hilación a tu escrito. Aspectos periféricos de escritura: forma, tamaño, legibilidad, limpieza y espacial. Ok, bueno, como les comentaba, van de la mano todos estos y después en esta parte son algunas sugerencias de cómo trabajar y producciones para el desarrollo del proyecto, y dice discusión y lectura de texto sobre algún periodo histórico, y fíjense, revisado en la asignatura de historia. Ya desde aquí te está diciendo con qué otra asignatura se relaciona. Pues cuando tú ya vas viendo todo esto, ya te puedes pasar a redactar. Entonces yo le decía a la maestra, no todo se puede hacer en un día, maestra. Ya me comprometí con ella, yo lo empecé a redactar esta parte. Obvio, sí seleccionó videos correctos para los chicos, apropiados para ellos, eso fue bueno. Y como les comento, miren, el día lunes, un inicio previo a la sesión, enviar la canción de los niños héroes al estudiantado para que la escuchen. Yo le decía a la maestra, es más fácil que escuchen una canción de 2 minutos a que vean un video de 6, 7, 10 minutos. El video lo podemos proyectar en la sesión virtual. Entonces, después, desarrollo en la sesión virtual. Bueno, aquí yo se lo fui marcando a ella para que identificara cuál era el principio, qué seguía y cuál era el final. Después, desarrollo en la sesión virtual, proyectar el video cuento de los niños héroes. Después, pedir al estudiantado que compartan 3 ideas que rescatan de los 2 materiales revisados y compartan en plenaria. Muchos me dirán, maestro Cristian, pero por ejemplo, aquí el aprendizaje dice información complementaria en 2 textos. En este caso, muchos de los chicos no tienen esos 2 textos. Tenemos que no improvisar, aclaro, tenemos que innovar, y en ese caso, pues si no tienen esos textos, lo haré con un video y lo haré con la canción o incluso hasta un texto bajado de internet. Pero ojo, tengo que revisar que ese texto traiga información confiable. Muy bien, después cierre, responder en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante para ti que estudiemos este hecho histórico? ¿Qué aprendí de este hecho histórico? ¿Y para qué me sirve esta información? De ahí nos vamos al día martes y vamos a recuperar lo visto en la sesión anterior. Vean cómo el cierre me da pauta, me da paso al inicio del siguiente día. Desarrollo, realizar la lectura, ahora sí, de la página 14 y 15 de su libro de texto de historia y rescatar las ideas o frases más importantes, apoyándose de las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes participaron? Y fíjense en esta parte. Muchas veces decimos, subrayen lo más importante, pero no les damos esa guía a los chicos. No los vamos direccionando. Y una manera de direccionarlos en esa parte es plantearles esas preguntas, y es como si ellos estuvieran buscando la respuesta, y al buscar la respuesta y subrayar, te vas dando cuenta que van extrayendo la información más importante. Cierre, en plenario compartir las ideas que rescataron. En la sesión virtual les digo, yo rescaté esto. Ojo, aquí les tendremos que decir, porque también reconozco, tal vez aquí se me pasó, y tomar nota, ¿sí? La otra, el día miércoles, es inicio, recuperar las ideas de la clase anterior y hacer un listado de las 10 más importantes, una especie de decálogo, ¿sí? Y con el apoyo de las 10 ideas recuperadas, elaborar un organizador gráfico para después compartirlo con sus compañeros. En el cierre van a responder, ¿sí? En el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué sabía del tema? ¿Qué desconocía? Y acá en evaluación yo puse evaluación, técnicas y o instrumentos. Pues para empezar, la técnica voy a utilizar ahorita la observación directa con ellos, lo que puedo de manera virtual, y el instrumento va a ser la rúbrica, la cual anexé aquí. Como yo les decía, pueden ponerlo con semáforo, verde, amarillo y rojo, pueden ponerle si lo hace, pocas veces, no lo hace, o siempre, casi siempre, pocas veces, como ustedes gusten. La intención de esto es, como les decía, aquí hay algunos aspectos que son procedimentales, otros conceptuales y otros actitudinales. Si se dan cuenta, el aprendizaje ahorita me está pidiendo muchos conceptuales y procedimentales, ¿sí? Identificar, relatar, recuperar, o sea, toda esta parte. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Vean, identifica, compara, localiza, las ideas las expresa. En esta parte ya es actitudinal, respeta las ideas. Esto es también X procedimental, usa las ideas,
relaciona la información obtenida, ¿sí? Colabora, esa es actitudinal, sintetiza, socializa. Y entonces ya de aquí de estas yo puedo retomar, pues aquí también entra esta parte, ¿no? Si él sintetiza y si él socializa el contenido, ¿sí? Ahora, de aquí, de estas que me está pidiendo, me voy a ver el aprendizaje. ¿Y qué tendría que hacer? Mi observación, él o ella identifica información complementaria en los textos, ¿sí? La identifica nada más, pero también viendo toda la secuencia, pues, la identificó, sí, qué padre, pero ¿qué más tenía que hacer? ¿Qué más? ¿Y de dónde saqué el qué más? De aquí. ¿Ya vieron? Incluso aquí sí puede pasar el hecho de que, sí la identificó, sí lo comparte y todo, pero ¿qué creen? Que presenta o requiere apoyo para el aspecto de ortografía y puntuación convencional en la escritura de los párrafos. Pues entonces ahí es donde podré hacer mi observación y ya diré que él es capaz de identificar esa información que está en los textos, ¿sí? Él la identifica, él la comparte de manera oral, la expresa adecuadamente. Entonces identifica y expresa adecuadamente. Pero ¿qué es lo que está pasando? En su escrito, pero requiere apoyo o es necesario fortalecer la ortografía y puntuación convencional en la escritura de los párrafos. Y aquí está. ¿Y qué tendré que hacer o qué le puedo sugerir al chico ahí? Bueno, pues entonces hacer un primer borrador, que lo revise un compañero, que lo revisen en el grupo, que lo revise el maestro, que lo revise algún familiar y después hacemos un segundo borrador, lo vuelves a leer, incluso hasta tú mismo lo revisas, etcétera. Pues bien, maestros, espero que pues les sea de utilidad este pequeño video, que bueno, ya no fue tan pequeño, pero con esto creo que pues tal vez les quedan claras muchas cosas. Si no es así, pues estaremos en contacto con su directivo para ver de qué otra manera los podemos apoyar. Pues de antemano, yo dejo de compartir este pequeño video y les doy las gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Nos estamos